¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos ahora el conflicto con el ejército, para variar. Un ejército contaminado desde hace muchas décadas, contaminado por los negocios subterráneos, soterrados, de los altos mandos militares y de algunos mandos medios con los grupos criminales más cruentos de la historia, los narcotraficantes, los cárteles. Y son tan poderosos que ahora han logrado nada menos que a través de la Cancillería mexicana se pudiera negociar la excarcelación, porque esto es, del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Un individuo que es atrapado en los Estados Unidos en aviso al gobierno mexicano, porque se consideraba que el gobierno mexicano, de haber conocido de tal aprehensión, hubiera puesto el grito en el cielo en defensa, lógicamente, de su soberanía. Pero la razón por la cual los miembros de los Estados Unidos, de las autoridades que decidieron la aprehensión del general Cienfuegos, no dieron comunicación de ello a las autoridades mexicanas, fue porque simple y sencillamente temían que hubiera infiltrados en la misma posición que el general Cienfuegos y obviamente dieran aviso para que no se le atrapara. Cuando vino la aprehensión, el presidente López Obrador dijo que estaba en su derecho Estados Unidos si había causas contra el general para proceder en consecuencia. Luego se desdijo y a través del canciller empezó a negociar algún tipo de acuerdo después de que amenazó superficialmente, frívolamente, como hace todo el señor López Obrador, de que investigaría las actividades de la DEA en los Estados Unidos y en México, sobre todo en México, en donde la DEA se ha infiltrado groseramente en las actividades políticas de nuestro país. No lo hizo, por supuesto, no hizo nada que tuviera que ver con una presunta indagatoria a los elementos de la DEA como una supuesta reacción a la captura del general Cienfuegos. Luego vino el ejército. El ejército sí que presionó con dureza al señor López Obrador. Sí que presionó con dureza al canciller Marcelo Ebrard. Se puso en juego incluso la lealtad del ejército mexicano frente al Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasó? Que entonces el presidente de la República no reconoce el triunfo de Joe Biden en las elecciones, se da su tiempecito, negocia con la administración Trump su falta de ética diplomática y logra que en los Estados Unidos se desagravie al general y se le deslinde de todas las responsabilidades. Estamos hablando de crímenes mayores, de lavado de dinero, de narcotráfico, es decir, de delitos contra la salud. Estamos hablando de prevaricación. Estamos hablando de una serie de delitos graves, no superficiales que puedan dar lugar a un perdón temprano, sino de algo verdaderamente serio. Y aún así, en los Estados Unidos, los jueces le dan el visto bueno para que la Fiscalía General de la República pueda solicitar la extradición del general. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes creen que el general Salvador Cienfuegos va a pisar la cárcel en México? Hay un antecedente de otro militar que sí pisó la cárcel, el general Arturo Durazo Moreno, quien en la época de López Portillo fue el sabelotodo, el conductor de la seguridad pública no solo en la Ciudad de México, sino prácticamente en todo el país, aunque fuera esto de manera extraoficial. Un general que causó estragos en la base militar porque fue ascendido rompiendo todas las reglas de las jerarquías militares por un capricho del presidente López Portillo. Por eso quizá cuando fue extraditado, después de que se le siguió causa penal por su evidente enriquecimiento inexplicable, bastante explicable diría yo, pues no atendieron
el hecho de que estuviera en la cárcel el general, porque no sentía el ejército que fuera parte integrante suya, sino era más bien un general de politiquería. Ahora en el caso del general Cienfuegos, sí, porque este ha puesto en su lugar la verdadera dimensión de la intromisión del narcotráfico en las filas militares. Un general que ocupó todos los cargos de la milicia y también de la malicia, como bien me decían hace un momento. Esto no es un juego. Y la pregunta que se hace es, bueno, una vez que llegue el general Cienfuegos a México, ¿va a ser recibido con bombos y platillos por el mando militar? ¿Va a exigir el mando militar que se le siga juicio, aparentemente un juicio, en el tribunal militar? ¿O se va a ir a la Fiscalía General de la República para ser juzgado como civil, ya que su condición actual es la de militar en retiro? De acuerdo al tribunal militar, este es el que tendría que conocer la causa del general Cienfuegos. Y por supuesto que los militares, muchos de ellos socios del propio general Cienfuegos, no harán nada para conservarlo en la prisión. Se trata de un caso singular, en la que además, en este caso tan peculiar, no más se demuestra la debilidad del presidente de la República frente a un ejército que cada vez le exige mucho más por su lealtad. Esta exigencia que se ha dado en los mandos militares viene desde la época precisamente de Miguel de la Madrid. Desde esa época comenzaron los militares a presionar a los presidentes de orden civil. Y ahora, con el general Cienfuegos, se pone en entredicho el Estado de Derecho en nuestro país. Si llega el general y se va a su casa, eso sería una vergüenza para la justicia mexicana. Si se le juzga, entonces habría que preguntar por qué no hay ninguna acusación formal en México que pueda acreditar que se prosiga con un juicio al general. Resulta que aquí en México no hay orden de aprehensión contra él. No hay ni siquiera un proceso iniciado por algún delito. Esto significa que el general Cienfuegos puede llegar a México y pasearse como Pedro por su casa, a pesar de que lo haya acusado el gobierno norteamericano por lavado de dinero y por narcotráfico. Aquí en México no tiene ninguna cuenta pendiente, según el gobierno mexicano. Y el presidente López Obrador está entre la espada y la pared, eso sí, con mucho que agradecerle a Donald Trump, después de que le llamó en Washington un hombre maravilloso que es capaz de desaparecer todos los cargos judiciales y penales que pueden hacérsele a un miembro del Ejército Nacional y a cualquiera de los miembros de su gabinete, a los que protege a pesar de las múltiples pruebas que los hunden como corruptos, como corrupta. Es la cuarta administración, la cuarta transformación que presume López Obrador. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.